el señor Mauricio Weibel. El señor Weibel es periodista por la Universidad de Chile, magíster en Gobierno y Gerencia Pública por la misma Casa de Estudios. También es candidato a doctor en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile. Autor de variados libros y publicaciones y miembro de diversas asociaciones de periodistas. El señor Mauricio Weibel expondrá la ponencia Desfalco en la Ley del Cobre. Gracias. Hola. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por el interés de este tema, que es del pacto del cobre. Ahora vamos a prender las luces para hacer todo más transparente. Bueno, entiendo que hoy día ustedes lo que están discutiendo es el tema de la decencia, es el tema en el fondo de la corrupción, es el tema que nos ha sacudido como país este año. Este año, o el año pasado, en definitiva, nosotros hicimos una investigación muy larga, que nos tomó mucho tiempo, más de un año y medio, hasta ahora, sobre los millonarios desfalcos que se han cometido en el ejército con los fondos reservados de la ley del cobre. Este es el mayor desfalco que se ha cometido en democracia, es el mayor acto de corrupción cometido en democracia. Es más que Corpesca, es más que Penta, es más que Soquivis juntos. ¿Ya? Pero en esta historia ya hay dos desfalcos. Uno es el desfalco contable, que tiene como mayor ícono la historia del cabo Juan Carlos Cruz, gastándose 2.400 millones de pesos en los tragamonedas del Casino Monticello. Eso equivale al sueldo de un senador durante 25 años. Esa es una parte de la historia de los militares que defraudaron la ley del cobre. Es una parte del desfalco, pero el otro es el desfalco democrático, que tiene que ver con el hecho de que Chile gastó una montaña, una cordillera de dinero en la compra de armas durante todos estos años, sin que eso jamás se discutiera. Para que lo entiendan con claridad, ninguno de ustedes estaría pagando a la universidad si esos recursos hubieran tenido otro destino. Faltaron. Entre los años 90, cuando partió la democracia, y este año, el 2015, el año que termina, el Estado chileno destinó 17.000 millones de dólares a la compra de armas. Tanques, aviones, cazabombarderos, submarinos, y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de esas armas. Si tú tienes 400 tanques, tienes que comprar, bueno, varios miles ya de municiones al año para que esos tanques funcionen. De ese gasto, de esos 17.000 millones de dólares, pudieron tener uso alternativo. Ustedes estudian en UMI. Si uno quisiera ponerle números y tratar de aterrizar eso a cosas concretas, tú con esos 17.000 millones de dólares pudiste construir los 30 hospitales que el país requiere. Pudiste construir 100 colegios de excelencia por cada región. Había regiones que no tendrían ningún problema con el tema educacional. Piensen en un solo dato. En Chile, hoy, según un informe del Ministerio de Educación reciente, existen 1.850 colegios sin agua caliente. Existen hoy 71 colegios con letrinas. Con estos fondos de la ley del cobre pudiste financiar, por tanto, los hospitales, los colegios. Pudiste construir todos los embalses que requiere el país para su seguridad hídrica, que tiene un costo de 1.000 millones. Pudiste acabar con los 35.000, digamos, viviendas sociales que hay, con los 35.000 allegados que hay en los campamentos del país, en un país que es de la OCDE, el Club de los Países Ricos. Con estos 17.000 millones de dólares pudiste haber construido, para que está de moda, una cadena de farmacias populares o comunitarias, como se les llama. Pudiste haber aumentado el crecimiento, haber generado empleo, y pudiste haber pagado con el remanente que te quedaba toda la deuda externa del gobierno central, que son 8.000 millones de dólares. Pero no, se gastó en armas. Se gastó en armas. Pero no solo se gastó en armas, sino que hay un crimen que es aún mayor.
Como era tanto el dinero que empezó a fluir para la compra de armas, sobre todo desde el año 2000, ¿ya? Cuando empieza el boom del cobre, es que hoy, hay 5.000 millones de dólares que están aposados en instrumentos financieros internacionales sin gastar, que no tienen un destino, que no tienen un presupuesto, que no tienen una glosa, están ahí, guardados en instrumentos de Estados Unidos, bonos del Tesoro un año, depósitos a un año, bonos de empresas, de bancos. Esos son fondos que están guardados por si algún día estamos en guerra. Si algún día Bolivia decide invadirnos, tenemos 5.000 millones de dólares. ¿Ya? Para que lo entiendan, eso es como que a la presidenta Bachelet le hubieran autorizado a hacer la reforma tributaria y que guardara la plata bajo el colchón. Pero eso es así. En esta historia hay dos actos indecentes. Hay dos actos de corrupción. Uno es la corrupción contable, ¿ya? La que significó que oficiales y suboficiales del ejército se gastara esta plata en casinos, caballos y fiestas. Pero otro acto, quizás más inexcusable, es la corrupción política, que tiene que ver con que esto pudo resolverse de otra forma, ¿ya? Porque esto no debió ocurrir jamás. Porque piensen en lo siguiente: mientras se destinaba todo este flujo gigantesco de recursos a la compra de armas, sobre todo entre el año 2000 y hoy día, entre el año 2000 y hoy día, siglo XXI, se destinaron 14.000 millones de dólares a la compra de armas, 2 veces a la reforma tributaria. Mientras ocurría todo esto, bueno, fue el periodo de las grandes protestas sociales en Chile, 2006 y 2011. Mientras se destinaba esta gran cantidad a la compra de armas, sin discusiones del presupuesto, porque esto no pasa por ley de presupuesto. Murieron 6 jóvenes en protesta, 3 chicos. Entonces, lo que uno tiene que ver, ¿ya? Y yo quiero sacarlo de la matrística, ¿ya? No es solo lo humano, es también el contexto político y social. Entonces, lo que uno tiene que entender, ¿ya? Es que lo que aquí ocurrió fue el absoluto abandono, ¿ya? El absoluto abandono de lo político sobre lo militar. La ley reservada del cobre, quizás ustedes no la conocen, es una ley secreta. Ninguno de nosotros la puede leer, pero tenemos que obedecer, aunque no la conozcamos. La ley reservada del cobre, sin embargo, ¿ya? Lo que establece es que el 10% de las ventas de Codelco se van a financiar la compra de armas. De las ventas, no de las utilidades. Eso significa que el Codelco puede tener pérdidas, pero que aún así debe entregar el 10% de sus ventas a la compra de armas. En los próximos 4 años, los próximos 4 años, ¿ya? El Estado chileno movilizará entre 8.000 y 9.000 millones de dólares a la compra de armas. ¿Cómo? Los 5.000 millones que hoy día están como stock, ¿ya? En el extranjero, más otros 4.000 a 5.000 millones que son el flujo futuro de Codelco con las ventas futuras. Esto tiene toda otra reforma tributaria. Lo que es necesario entender es que es tan grande este flujo de recursos que el Estado chileno no puede comprar todas estas armas. Porque evidentemente Estados Unidos no va a aceptar que nos compremos un portaaviones, ¿no? Ni que compremos drones, ni F-22, que son cazabombarderos de guerra ultramodernos. Chile está en el tope, ¿ya? De su gasto de armas. No podemos comprar muchas más. Para que se hagan una idea, Chile tiene 38 cazabombarderos F-16 y nuestra amenaza potencial es Bolivia. Polonia, cuya amenaza potencial es Rusia, un poco más grande que Bolivia, tiene 42 F-16. Chile compró 400 tanques Leopard, la mitad está embalada, porque no tenemos los suficientes tanquistas, porque mantener todo ese arsenal genera un déficit estructural de la defensa. ¿Se entiende? Pero bueno, vamos, este es el contexto general. Muy bien, vamos a proceder entonces a 2 preguntas para el señor Weibel de parte del público. Hola,
Buenos días. Mi nombre es Francisco Romero, alumno de Ingeniería Industrial, y me queda una duda. Según lo que tú hablaste, bueno, primero los gastos de armamento y después nos hablaste sobre algunas corrupciones, se podría decir. A tu punto de vista, ¿cuál sería como la solución, siendo que ellos tienen, podríamos decirlo, información privilegiada? Entonces pueden captar los vacíos legales, se podría decir. Y obviamente dejando de lado de que si uno parte esa corrupción, hay como una secuencia, como un efecto, rebote, de que a lo mejor la otra persona no quiera, pero se deja coimir, no sé. Mira, la solución es bastante obvia, parece, y no es tan simple, pero es el control civil sobre lo militar. O sea, no puede ser que alguien se gaste el equivalente a dos reformas tributarias sin que el Poder Civil lo controle. ¿Ya? Hoy día, y gracias, creo que a nuestro trabajo también, se produjo un cambio que es brutal. La Contraloría, una noticia que publicamos nosotros que tenemos ese fondo, la Contraloría cambió su reglamento, ¿ya? Y estableció que desde ahora sí va a revisar los gastos reservados. Porque claro, una cosa es que los gastos sean reservados, otra es que nadie los revise, son dos cosas distintas, ¿te fijas? Y creo que ese es un primer tema. El día de la Contraloría, que es civilidad, va a revisar los gastos reservados de todas las personas pagadas, no solo ya del ejército. Es un primer avance. Segundo avance tiene que ver con definir qué es reservado. Si cuando Chile compra armas, esa operación de compra es pública en el país que tú compras. Segundo, cuando Chile compra F-16 o compra submarino, aquí se la publicita, ¿no? Porque cuando tú quieres disuadir a otro que te ataque, tú muestras tu fuerza, ¿verdad? Pero ¿por qué va a ser secreta la compra de neumáticos? Que hoy día es secreta. ¿Por qué hacer secreta la compra de bujía a camiones? Que hoy día es secreta. ¿Te fijas? Entonces, tiene que ver con transparentar. Tiene que ver con empoderar a lo civil sobre lo militar. Una cosa más. Cuando nosotros hacíamos este reportaje, nos llamaron a declarar a la Fiscalía Militar y nos exigieron que entregáramos nuestras fuerzas. Hoy día, siglo XXI. Por supuesto que dijimos que no. ¿Te fijas? Pero eso demuestra este gasto y el que te llamen a declarar y un fiscal militar le pida a un equipo periodista que entregue sus fuentes, ¿ya? Demuestra que aún tenemos mucho camino por recorrer en lo que es la construcción de una democracia ciudadana, ¿ya? Por eso que insisto que al final de todo esto, claro, las medidas administrativas son importantes, pero cuando estamos hablando de la relación entre el poder militar y la civilidad, la medida más importante es el control político-social. ¿Ya? ¿Cómo es posible que tú te gastes todas estas compras de armas sin que nadie lo discuta? Nadie. Mira, si tú vas, por ejemplo, a ver quién eran las empresas proveedoras, hay una que queda aquí cerca, en Arica, ubica en la calle Arica, ¿no? A 5 de abril, Arica. Es un local que debe ser un cuarto de esta tarima. Es un local de barrio. Se llamaba Facin y hoy día se llama OFC. Ese local de barrio, que es de aquí para allá, nada más que eso, era un proveedor estratégico de la defensa, que vendió 1.400 millones de pesos vía el cobre de este lado. Algo no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener controles. Hay que tener controles, te digo. ¿Ya? Son los controles civiles sobre estas decisiones. ¿Ya? Porque finalmente la compra de armas no es un tema técnico. Si tú compras un portaaviones, ¿ya? Es una señal política hacia tu vecino. ¿Ya? Entonces no es solamente un tema técnico. ¿Ya? Y finalmente también discutir cómo vas a financiar la defensa. ¿Con la ley del cobre? ¿Con el cobre? ¿Le vas a quitar un 10% de rentabilidad, un 10% de competitividad con él? ¿Para siempre? ¿No sería más sensato, si
se requiere un fondo estratégico para guerra, ¿ya? Que en vez de la plata bajo el colchón, se definiera por ley que, por ejemplo, el 10% de las reservas internacionales podrán gastarse en compra de armamento en caso de guerra, más un 10% del Fondo de Estabilización Económica y Social. ¿Te fijas? Entonces, eso me parece que es lo más importante, que es discutir ya cómo finalmente la sociedad civil toma el control de esto. Y no es fácil, no es fácil. Yo creo que eso implica muchas dificultades. ¿Ya? Si te fijas, tampoco los ministros han querido hablar. Yo le pedí entrevista al ministro Burgo o al ministro Gómez por mucho tiempo. ¿Ya? Y no quieren hablar. Callados. Un silencio marciano impresionante. En virtud del tiempo vamos a agradecerle a nuestro invitado en esta ocasión y